ahí estoy iniciando la grabación, como les decía, para que esto después, si ustedes quieren volver a revisar, o algún compañero o compañera que no pudo estar, lo puede ver en YouTube, lo vamos a cargar a YouTube. Así que necesito que ustedes participen y me pregunten, porque así se hace más rico. Bueno, les comentaba, el trabajo que les mandé la clase pasada era un trabajo de transición, es decir, es un trabajo previo para empezar a leer la novela Los ojos del perro siberiano. Y tenían 2 páginas de un manual en las que yo les preguntaba, a partir de esas páginas, algunas cuestiones que tenían que ver para empezar a pensar la diferencia que existe entre el cuento y la novela. Y les decía recién que una de las diferencias fundamentales, o sea, la más evidente, es la extensión. Claramente el cuento es mucho más breve que una novela, ¿no? Ahora nosotros vamos a empezar a leer la novela Los ojos del perro siberiano, por ahí ya ustedes leyeron el primer capítulo, que cometí un furcio en la consigna, pero no quise confundir. No, el primer capítulo no es como empieza la novela, capaz que ya se dieron cuenta. La novela empieza con un capítulo que no tiene número, y después empieza el capítulo 1. Bueno, yo quería que leyeran el inicial, el introductorio, pero cuando lo escribí me lo olvidé y puse capítulo 1, así que si generé confusión lo aclaro y ahora después lo resolvemos. La novela, por ejemplo, Los ojos del perro siberiano, que la tengo acá, la muestro, tiene más páginas. Fíjense todas las páginas que vamos a leer a lo largo de estas clases. En cambio, estamos acostumbradas y acostumbrados, Edgardo, a leer 1 o 2 páginas de un cuento. Entonces, la diferencia fundamental que hay evidente entre los dos tipos de obras es la extensión. El cuento es más breve que la novela. Pero esa extensión es la que hace todo el resto de las diferencias, porque en menos espacio, digamos, puede haber menos conflicto, menos desarrollo de personajes, menos descripciones, menos problemas, ¿se entiende? Menos personajes, menos lugares, porque el cuento dura 2, 3 páginas. Se dice, ahora lo vamos a ver, en breve les voy a mostrar un cuadrito, que ustedes pueden ir sacando fotos de la pantalla, o pueden ir, no va a estar grabado el video, o sea, quiero decir, lo manejan como quieren, lo pueden ir tomando apuntes, unos cuadritos que tengo ahí de resumen, que ahora se los voy a mostrar. La idea es que vayamos pensando esto, ¿no? Porque esto es lengua y literatura. Bueno, ¿qué características tienen los textos, que son cuentos, y qué características tienen los textos, que son novelas? Ahora ya hablamos de que la primera diferencia fundamental es la extensión. O sea, que un texto sea más corto que otro implica que va a haber cosas que no va a poder haber en ese texto. Entonces va a describir menos, los personajes los vamos a conocer menos. Por ejemplo, ustedes ahora vamos a empezar a leer Los ojos del perro siberiano y vamos a conocer al narrador, que no tiene nombre, vamos a ver si tiene o no tiene nombre, y vamos a conocer a Ezequiel, que es su hermano, que capaz que ya si leyeron el primer capítulo lo conocen, y vamos a ir conociendo otros personajes y vamos a tener sentimientos. Va a haber algún personaje que nos va a caer bien, otro que nos va a caer mal. Vamos a tener opinión sobre lo que hacen los personajes, pero mucho más profunda que la que podíamos decir de los cuentos. ¿Por qué? Porque los personajes están más descriptos. ¿Y por qué están más por qué los conocemos más? Porque tiene más páginas para hacernos conocer. ¿Se entienden? Mientras nos cuenta qué pasa con la historia de los personajes, nos puede decir cómo piensan, a qué se dedican, a dónde van, cómo está compuesta su familia, ¿se entiende? O sea, nos permite conocer más. Bueno, sigo explicando un poquito el trabajo. ¿Alguien tuvo alguna duda en particular con lo de la semana pasada que me quiera comentar? Si no, yo voy comentando así. ¿Alguien me quiere contar algo? Bueno, sigo entonces. No. Sigo entonces. Bueno, la segunda pregunta era facilonga también. ¿Cómo se llaman las partes en que se dividen las novelas? ¿Cómo se llaman? Ya saben. Capítulos. O sea, también se le puede decir partes, ¿viste? Cuando no tiene nombre, por ahí se les puede decir partes, pero las conocemos como capítulos. En este caso, esta novela que vamos a empezar a leer está dividida en capítulos numerados. Y a veces los capítulos tienen títulos también. La consigna número 3 es cuáles son los 3 tipos de narradores nombrados, que esos ya los veníamos trabajando en clase, ¿se acuerdan? Pero bueno, ahí les introduje un poquito de teoría para que les quede, para que ustedes tengan dónde leer. Los 3 tipos de narradores decíamos que tiene que ver con dos temas. Uno tiene que ver con quién es la persona que nos cuenta.
O sea, ¿qué relación tiene con los hechos y los personajes principales la persona que nos cuenta la historia? A veces es el protagonista de los hechos, o sea, es el centro de la historia, ¿no? Entonces todos los hechos los cuenta en primera persona, porque soy yo la que va, yo la que lo conoce, yo la que habla. Entonces cuenta en primera y ese narrador se llama protagonista. Y después decíamos que hay otros dos tipos de narradores que narran en tercera persona. O sea, cuentan la historia de él, ella o ellos. ¿Sí? O los conocen mucho personalmente y entonces nos cuentan esa historia como desde afuera, lo que le pasa a otros, como si fuese un chusmerío, vamos a decir, y ese es un narrador testigo. ¿Por qué? Porque participa de la situación, participa de la historia, pero no le pasan a él los hechos principales, sino que nos cuenta lo que le pasa a otro. Entonces es testigo del protagonista, vamos a decir. Y después hay otro narrador que sabe mucho más, que era el que decíamos que es como una idea de Dios, una idea cristiana. A ver, se me fue la llamada. Una idea cristiana de Dios, que es el omnisciente, que quiere decir que sabe todo. Quiere decir omnisciente, que también narra en tercera, pero lo que sabe es mucho más. Mientras que el testigo solo puede saber lo que se puede ver o lo que se puede escuchar, el omnisciente sabe también lo que sienten, lo que piensan, el futuro, ¿se entiende? O sea, sabe como si fuese esa idea de Dios, de que conoce todo lo que pensamos y si nos equivocamos nos van a castigar. Bueno, es la misma idea, pero en literatura que tiene que ver con cómo cuenta la historia, cuánto sabe de la historia. Por ejemplo, dice, le dijo te amo, pero por dentro sabía que le mentía. Entonces, ese narrador que sabe que mentía es omnisciente, porque un testigo no sabe que está mintiendo. Yo no me puedo dar cuenta tan fácilmente que alguien miente y decirlo así. En cambio, si te estoy contando una historia con un narrador omnisciente, sí podría, porque ese narrador habilita ese tipo de comentarios. Bueno, esa era la respuesta, más o menos ampliada, digamos, que esperaba de esa pregunta. Los tipos de narradores son esos y ahí los describimos. Y después les pedía, en la 4 que de esta me preguntó Cande, me parece, que era revisar los cuentos que leímos hasta hoy y fijarse cómo incluyen las voces de los personajes. Es decir, cómo hablan los personajes dentro de cada cuento. O sea, estábamos hablando de los diálogos. ¿En qué cuentos aparecen diálogos? Eso a simple vista ya nos podíamos dar cuenta, ¿no? Porque los diálogos, ¿cómo se diferencian del resto del texto? ¿Se acuerdan? Ay, ¿cómo no? ¿Cómo me doy cuenta? Si yo estoy frente a un cuento, ¿cómo me doy cuenta que hay un diálogo ahí? ¿Qué hay en el texto? Lo que se les venga a la mente, porque total estamos en el segundo. Por los guiones. Exactamente, Gaby, porque hay una raya de diálogo o un guión de diálogo que nos indica que a partir de ahí comienza la palabra de uno de los personajes. Y a veces cuando es indirecto, por ahí nos aparecen verbos, y le dijo, y le dice, ¿no? Y nos van indicando lo que dijo cada personaje. Cuando es indirecto es porque no tiene guiones. Claro, porque el narrador te cuenta lo que dijo el personaje. Exacto, Gaby. En cambio, directo, vos lees exactamente lo que dicen. Y está el diálogo, como vos bien dijiste, con el guión. Perfecto. Eso está en los cuentos y va a estar en esta novela también. Entonces está bueno que ustedes distingan eso, ¿no? Esto es lingüística analizando literatura, ¿no? Como en una novela nos damos cuenta que los personajes dialogan, porque hay rayas de diálogo, guión de diálogo, ¿sí? Igual que en los cuentos. Perfecto. Bueno, sigo con las consignas y ya paso a la teoría, ¿eh? Bueno, un ejemplo de los cuentos, que ahí eso es lo que me había preguntado Cande, ¿cuántos? Y bueno, a mí con que me distingan dos ejemplos, o sea, un directo y un indirecto, soy feliz, pero todos los que ustedes quieran, o tres ejemplos, dos directos y un indirecto. Sí, yo puse contame, todos Gaby. los cuentos. Yo te pasé Buenísimo. ya el trabajo y puse Sí, todos sí, los me lo cuentos. mandaste. Sí, 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 me lo mandaste. Perfecto, porque no está de más, porque vos estás ejercitando esto, un saber, digamos, que tiene que ver con el análisis, así que no está de más. Ya que me preguntó, viste, tuvo el beneficio de la pregunta y le respondí que podía buscar menos ejemplos, pero no está mal.
Bueno, la idea de hoy, así como les decía, para no hacerles gastar muchos datos, era brevemente presentar esta síntesis de las diferencias entre los dos tipos de obras, que nos saquemos las dudas y continuar por ahora con la lectura de Los ojos del perro siberiano, que podemos compartir ahora la lectura del capítulo ese inicial y después seguir compartiendo lecturas de capítulos. El año pasado lo hice y es re lindo. Compartimos lecturas de capítulos, cada uno lee un capítulo y lo vamos leyendo entre todas y todos. Y es re lindo leer porque vamos conociendo la historia de los personajes, después lo cortamos, ¿no? Porque cada uno después va a su ritmo. Pero podemos arrancar enganchándonos en la historia, haciendo una lectura compartida y vamos a ir proponiendo miércoles a miércoles el avance, ahí te doy la palabra, el avance capítulo a capítulo para ir conociendo la historia. Quien se queda atrás, lo siento, la vamos a spoilar, o sea, vamos a ir hablando de cómo avanza la historia. Pero la idea es ir leyendo la novela entre todas y todos, así conocemos la historia simultáneamente. Sí, Gaby. Yo tengo los ojos del perro siberiano, pero en el celu, ¿cómo hago yo cuando tenga la clase con usted para verla, para leerla de ahí? No, porque ¿sabés cómo vamos a hacer? Yo tengo grabados ya, leídos, los capítulos 2, creo 3 y 6, una cosa así. Ah, Eso ya se los ah, puedo mandar. Y ustedes, ¿cómo haces para grabarte? No, bueno, claro, podés grabar el audio, grabás un audio y abrís en la novela. ¿Me entendés? Ponés grabar en la función de grabar de tu celu. No mandás el audio directamente al grupo, sino grabás un audio en donde grabás audios en tu celular, viste que hay un microfonito en una parte, y abrís la novela y lees el capítulo que vos quieras leer. Nos vamos avisando, yo leo el 1, yo leo el 2, yo leo el 3, así, y entonces nos vamos escuchando todas. Si vas a ver que queda buenísimo, lo hice el año pasado y es re lindo leer así en grupos, algo, pasa una moto por mi casa. No sé dónde viven ustedes, pero yo vivo acá en un poco de tránsito, en Quintana y Arenaza. Todo el día es autos, 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 autos. Ruido, ruido, ruido. Todos mis videos tienen ruidos de motos que pasan. Pero bueno, es el tránsito, es así. Vivo en una zona muy circulada. Bueno, si les parece, empiezo a mostrar, voy a empezar a mostrar una página que tengo acá preparada, para que ustedes sigan, ya tengan esta explicación de mi parte de lo que son las características de uno y otro tipo de texto, y podamos empezar con la lectura de Los ojos del perro siberiano. Para el miércoles que viene les voy a pedir algunas cositas, o sea, vamos a ir viendo qué narrador tiene, que ya lo pueden ir pensando, vamos a ir reconociendo dónde hay diálogos, directos, indirectos, vamos a ir viendo cómo se organiza la historia, porque otra característica que tienen las novelas es que no siempre son lineales, al igual que algunos cuentos, y en el caso de esta empieza por el final. Lo primero que leemos es el final de la historia, así que vamos a ir hablando un poquito también de eso, de cuándo es el tiempo de la historia y cuándo es el tiempo de la narración. ¿Todas ven y todos ven el cuadro, lo que estoy mostrando en pantalla? Sí. ¿Lo pueden ver? sí, Ahí yo veo la figura, no alcanzo a ver lo que dice. A ver, para que lo voy a poner más grande. Ahí lo ven mejor, un poquito más grande. Lo único que alcanzo a ver es diferencia entre cuento y novela. Bueno, yo lo voy a ir leyendo y después te queda para verlo más grande, lo puedes sacar una fotito, como les decía, viste, pueden recortar la pantalla, yo después les mando, si no, esta página, para que ustedes lo tengan en el celu. Pero les voy contando, son 3 cuadritos que los pueden encontrar en internet, pero que están muy completos y que me servían para explicarles el tema, que nos sirven justamente para pensar estas diferencias que ya les vengo comentando entre cuento y novela. Los dos géneros, el cuento y la novela, pertenecen al mismo género literario, que es el narrativo. Dentro del narrativo están cuento, novela, fábula, mito, leyenda, bueno, romance, que lo hemos charlado también. Hay diferentes tipos de textos que nos cuentan historias, que hay hechos que le suceden a personajes en un lugar y en un tiempo, a veces determinado, a veces no, pero que podríamos ubicar en algún lugar, ¿sí? Esas características tienen en común todos esos textos que conté. Los cuentos, las novelas, las fábulas, los mitos, las leyendas. ¿Qué diferencia hay entre cuento y novela, que son como los más populares de esos géneros? Bueno, como les dije, la primera diferencia y la que determina todo es la extensión.
el cuento es breve, un cuento se considera hasta 70 páginas. Fíjense la diferencia, nosotros leímos cuentos de 2 páginas, 3, pero hasta 70 páginas puede ser cuento. Y novela, ahí también, arriba de 50, 70, dependiendo de cómo esté escrita la historia, ya se considera novela, ¿no? ¿Qué características ahora sí, no? Hay híbridos, ¿no? Hay novelas que algunos las consideran cuento y viceversa. ¿Qué otras características influyen para decidir si es cuento y novela? Los otros puntos. Por ejemplo, en los cuentos los personajes rara vez tienen un pasado descrito minuciosamente, o sea, no sabemos muy bien quiénes son, ni de dónde vienen, ni por qué están ahí, ni nada. Por lo general aparece un solo personaje principal en los cuentos. Pensemos en los cuentos que leímos, por ejemplo, en el retrato oval. Tenemos un tipo que llegaba a una casa, leía un cuaderno en donde había un pintor y los protagonistas eran el pintor y la esposa, o sea, no había más vuelta, digamos, que el tipo esté en esa casa era totalmente circunstancial para conocer la historia del cuadro. En cambio, en una novela vamos a ver, por ejemplo, en Los ojos del perro siberiano, que hay mayor presentación de los personajes. Yo creo que algunas de ustedes y algunos de ustedes pueden llegar a llorar leyendo esta novela porque es muy fuerte la historia que vamos a leer. Puede tener varios personajes principales. En esta novela es muy importante el narrador, pero su hermano Ezequiel es claramente muy, muy importante, así que vamos a discutir también quiénes son los protagonistas de esta historia. Las descripciones en los textos narrativos son muy importantes porque nos permiten ubicarnos en dónde está sucediendo la historia, no los hechos. Bueno, en el caso del cuento solo se detiene a describir lo que está sucediendo, nada más. ¿Se entiende? O sea, la descripción está condicionada para contar qué es lo que pasa en la historia. No va a estar mucho rato diciendo cómo es la habitación, ni cómo es el auto, ni nada, salvo que ese detalle de la descripción sea muy importante para la historia, pero si no se termina ahí. En cambio, la novela vamos a ver que tiene capítulos que son solamente descripciones. O sea, hay capítulos en donde solamente nos dice cómo era el jardín de la madre, por ejemplo, del narrador. Y hay una página en donde solo habla de su jardín. Bueno, ¿para qué nos sirve? Y en realidad para la historia en sí nos sirve para conocer más a la madre, para conocer más a los personajes, pero en sí no cambia mucho la historia esa descripción. Pero como la novela es más extensa, permite eso. ¿Y qué nos hace? Nos mete más en la historia, nos involucramos, no es que es en vano esta descripción, es para que cada vez nos sintamos más parte de la historia, cada vez conocemos más a la madre, más al padre, más a la abuela, vamos a ir viendo. Y después en el desarrollo permite únicamente el sistema inicio, nudo, desenlace. Hay cuentos, como les dije, que pueden variar, pero en general es esa estructura, o sea, siempre se puede establecer esos 3 puntos. En la novela puede variar 1000 historias alrededor de un conflicto. Hay un conflicto principal, obviamente. Pensemos también la novela como la novela que vemos en la tele, ¿no? Hay un conflicto principal que es que, por ejemplo, me acuerdo de la brasileña esta, que era la de la chica esta que se vengaba, que fue muy famosa, como era Avenida Brasil. Había un conflicto principal que era de la chica esta que quería vengarse de la mujer que le había arruinado la vida no de chiquita, pero después pasaban 8000 historias alrededor, que por eso estuvo, o sea, fue tan famosa, porque estaban muy buenas todas las historias, aunque había una principal. Bueno, en este sentido la novela escrita es igual, hay un conflicto principal, que en este caso vamos a ver que tiene que ver con qué pasa con Ezequiel, en Los ojos del perro siberiano, pero hay otros conflictos, otras situaciones que se van a ir resolviendo, como la historia con su amigo Mariano, como la historia con sus padres y demás. En el otro cuadro, todos se llaman igual, ¿vieron diferencias entre la novela y el cuento, entre el cuento y la novela? Dice, bueno, también habla del lugar, del espacio, la novela están bien caracterizados, o sea, nos describen, vamos a conocer bastante la casa del narrador, vamos a conocer cómo es el camino para llegar a la casa de Ezequiel, o sea, hay varios lugares descritos con bastante precisión y los cuentos, como dije, breves, no hay mucha descripción, salvo que sea necesaria. Hay varios sucesos, dijimos, separados, que están ligados a un tema principal, que es el eje de la obra, pero, como dijimos, muchos sucesos, ven que más o menos los cuadros se parecen. Un solo acontecimiento en el caso del cuento, o sea, un solo conflicto principal que es el que hay que resolver y que se establece en esas 3 etapas básicas, que es inicio, nudo y desenlace. O sea, hay una situación inicial de equilibrio donde no pasa nada,
de golpe pasa algo, hay un problema, es el nudo, es el conflicto, y después cómo se resuelve es el desenlace, la resolución, bueno, el final, ¿no? Del cuento. Lo mismo, los protagonistas, dices, están mucho más descritos en la novela y pueden cambiar en la misma trama, o sea, puede ser que un personaje a lo largo de una novela cambie. De hecho, en esta novela el narrador es un niño cuando empieza la novela y después se convierte en un casi en un adulto o en un joven, digamos, un poco más maduro. Obviamente en los cuentos no llega a ver ese cambio, no alcanza, digamos, a producirse ese cambio porque son mucho más breves. Y el narrador, en una novela, por ejemplo, puede haber distintos narradores que tengan distintos objetivos. Puede ser que en un momento te cuente una persona, una parte de la historia, y puede ser que en otro sea necesario que la cuente otra y aparece. Y me contó tal cosa y todo lo que aparece ahí lo cuenta otro personaje, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, eso puede suceder en la novela. En el cuento es raro, salvo nuevamente en el retrato oval, en donde sí hay una narración dentro de otra, ¿se acuerdan? Hay dos narradores, los analizamos, y pero igualmente los narradores son, ven como dice ahí, objetivos, o sea, van al punto, cuentan lo que pasa y hacen que la historia avance, porque el cuento, ¿se acuerdan? Que tiene que ser como más impactante que la novela, ¿no? Como que la novela, por ejemplo, en Avenida Brasil ya sabíamos cómo iba a terminar. La chica iba a terminar con el que le gustaba, esta iba a terminar presa, todo iba, ¿se entiende? Se iba a resolver, la verdad iba a salir a la luz. Ya sabemos cómo va a terminar, pero la vemos porque nos gusta igual eso. En cambio, en el cuento, en general, el final es más sorpresivo, más inesperado, ¿no? Tienen otra finalidad. Y los diálogos también, como dice ahí, son más breves. Ahí les agregué una cita que tiene que ver con una definición que da Cortázar y se las agregué porque me parece que es muy clara y puede ayudarnos a entender. Y dice, para Cortázar el cuento se relaciona con la fotografía y la novela con el film. ¿Se dan cuenta la analogía que hace, la comparación? Él dice, para Cortázar un cuento es una foto. Vos ves una foto, hay un par de personas, supónganse que sacamos la foto de esta reunión, podríamos sacarla, alguien podría sacarla. Sacamos la foto de esta reunión y podríamos escribir todo un cuento, digamos, de lo que sucedió en esa reunión. Sería una historia breve, ¿no? Porque hay como un instante, un momento recortado. En cambio, la novela sería ver este video en YouTube, toda esta extensión de esta clase, este encuentro que estamos teniendo, ¿se entiende? O sea, es más extenso y tiene más partes y aparecen más cosas. Dice, en este sentido, la idea de cuento implica una sola secuencia, pasa una sola cosa, y la del film, como dije yo, el video, la clase, el encuentro, es una sucesión, van pasando más de una cosa, una detrás de otra. La finalidad es que trabajemos este tema, pero bueno, voy ordenando, ¿no?, mi exposición. Dice, sin embargo, para algunos el cuento es únicamente una cuestión de extensión. El cuento es una forma corta que va de 100 a 2000 palabras en su forma breve y de 2000 a 30.000 en su extensión media. Bueno, y la novela por su parte tiene un mínimo de 100 páginas, que es más o menos lo que les decía. ¿Dudas, consultas, preguntas sobre esto? ¿Qué dicen? ¿Esto hay que copiarlo también en la carpeta? Si querés, mira, te va a quedar acá en el video, si querés le sacás una foto nomás si lo tenés en el celu como para que te quede de referencia. Entonces voy a dejar ¿le quieren sacar una fotito? ¿Quieren que lo deje o prefieren? Yo se las puedo mandar ahora por el grupo. Ahora les mando yo la foto de la Sí. pantalla esa. Y dejo de Bueno. presentar ahora si los veo bien en grande. Bueno. Es una síntesis para que ustedes entiendan esto. Estamos conociendo dos tipos de géneros literarios. Empezamos con cuentos y ahora pasamos a novela. Y estas son las características que distinguen a uno de otro y por eso la lectura es distinta. Por eso yo les digo que vamos a disfrutar de leer un capítulo uno, un capítulo otro, porque vamos construyendo la historia de todos estos personajes que todavía no conocemos, pero que vamos a conocer, y la vamos construyendo a partir de la lectura de varias personas, que es re lindo. Bueno, ya se pasó la media hora inicial que les había dicho. Si ustedes tienen ganas, si no, no me ofendo, no pasa nada, leemos ahora el capítulo inicial. Yo se los leo y lo compartimos. Y si no,
cortamos y lo empezamos a hacer por el grupo de WhatsApp, como ustedes prefieran. No, no. Lo lees. Lo leo, es re cortito, leo ese y el 1 y nos despedimos y la seguimos. Yo les voy a mandar también de YouTube, pero tengo algunos capítulos grabados, ya les dije, ahora les voy a mandar, creo que es el 2, el 6, no me acuerdo cuál más, y después ustedes me van proponiendo, yo leo el 4, yo leo el 5, ¿sí? Y los tienen en el celu, y la que tiene el libro es la misma obra, o sea que van siguiendo los números de capítulos. Los números de capítulos están en números romanos. Si alguien no se acuerda de cómo se leen los números romanos, sin tener ningún tipo de vergüenza, me dice, Caro, no me acuerdo los números romanos y se los explico que me encanta. Pero si se los acuerdan, van siguiendo los números como están escritos ahí, ¿sí? Voy a leer entonces el capítulo inicial. Voy así acelerada porque no quiero hacerles perder plata. Así se los digo, soy así, me preocupa. Bueno, me preparo. Los ojos del perro siberiano de Antonio Santa Anna. Es terrible darse cuenta de que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Eso es lo que me pasó a mí con mi hermano. Mi hermano hubiese cumplido ayer 31 años, pero murió hace 5. Se había ido de casa a los 18. Yo tenía 5 años. Mi familia nunca le perdonó ninguna de las dos cosas, ni que se haya ido, ni que se haya muerto. Esto, si no fuera terrible, hasta sería gracioso, pero no lo es, lamentablemente. Perdonen si este párrafo es confuso. Quiero contar toda la historia esta noche. Mañana me voy. Tal vez si logro repasar mi historia en voz alta, aunque sea una vez, me sienta más liviano en el momento de tomar el avión. Pero no sé si podré. Capítulo 1. Nosotros vivimos en San Isidro, en una de esas grandes casonas de principio de siglo, cerca del río. La casa es enorme, de ambientes amplios y techos altos de 2 plantas. En la planta baja, un pequeño hall, la sala, el comedor con su chimenea, el estudio de mi padre, donde está la biblioteca, la cocina y las habitaciones de servicio. En la planta alta están los dormitorios, el de mis padres, el de mi hermano y el mío, un cuarto para que mi madre haga sus quehaceres, siempre fue denominado así, para los quehaceres de mi madre. He vivido toda mi vida en esta casa y no sé qué son los quehaceres que mi madre realiza en ese cuarto. Y un par de habitaciones vacías. Obviamente también hay baños, 2 por planta. La casa está rodeada por un gran parque. En la parte de adelante hay pinos y un nogal. Detrás, los rosales de mi madre y sus plantas de hierbas. Mi madre cultiva y cuida sus hierbas con un amor y una dedicación que creo no nos dio a nosotros. Estoy exagerando, pero no mucho. Cultiva orégano, romero, salvia, albahaca, 3 tipos de estragón, tomillo, menta, mejorana, y debo estar olvidándome de varias. En la primavera y el verano las utiliza frescas, un poco antes del otoño las seca al sol y las guarda en frascos en un sitio oscuro y seco. En realidad no sé cuál es, no sé por qué, perdón, les cuento esto. No tiene mucho que ver con nada y no es importante. Pero cada vez que me imagino a mi madre la veo arrodillada o con unas tijeras de podar, sus guantes, un sombrero de paja o un pañuelo, hablándoles a las plantas. Uno de los momentos más felices de mi niñez era cuando me llamaban y me pedía que la acompañara. Me explicaba cuál era cuál, qué tipos de cuidados requerían, cómo curarlas cuando las atacaba el pulgón o alguna otra plaga, o cómo podar el rosal. No es que a mí me interesara la jardinería particularmente, pero el solo hecho de que ella quisiera compartir conmigo esa actividad a la que se dedicaba con tanto esmero, bastaba para hacerme sentir dichoso. Podía quedarme horas doblado en 2 revolviendo la tierra, abonando las plantas sin importar el clima. Tal vez cuando ustedes evocan su niñez y sus momentos felices recuerdan algún paseo o unas vacaciones. No sé,
Yo evoco el olor de la tierra y el de las hierbas. Aún hoy, tantos años después, basta el olor del romero para hacerme feliz, para hacerme sentir que hubo un momento, aunque haya sido solo un instante, en que mi madre y yo estuvimos comunicados. Con mi padre la relación era, o debo decir es, mucho más fácil. Yo me ocupaba de mis asuntos y él de los suyos. Me explico mejor. Si yo me ocupaba de sacar buenas notas, hacer deportes, natación y rugby, obedecerlo y respetarlo, no tendría ningún problema. Él, bueno, él se ocupaba de lo suyo, es decir, de sus negocios y sus cosas, cosas que nunca compartió con nosotros. Mi padre es, aún hoy, con sus 65 años, un tipo corpulento. Fue pilar en el San Isidro Club en su juventud y 40 años después, cuando yo jugaba al rugby en las divisiones inferiores, había gente que lo recordaba. Era una mirada terrible, una de esas miradas que bastan para que uno se sienta en inferioridad de condiciones. Una de esas miradas que hacen que su portador vaya por el mundo pisando todo lo que le ponen en el camino. Supongo que no hace falta decir el pavor que sentía ante la posibilidad de enfocara en mí sus ojos azules asesinos. Mi hermano había sido su orgullo, el primogénito y el primer nieto de la familia. En las fotos de cuando Ezequiel era chico y estaba con papá, hay una expresión de felicidad, una gran calma y un indisimulado orgullo en los ojos de mi padre. Ezequiel nació pesando más de 4 kilos, el pelo negro como el de mi madre y los ojos azules como los de él. Una perfecta síntesis de lo mejor de cada uno de ellos. La cara ovalada, la nariz recta, un precioso niño. 4 años después mi madre quedó otra vez embarazada, pero el bebé, una niña, murió en el parto. En ese momento decidieron no tener más hijos. Después, cuando mamá volvió a quedar embarazada, no lo podían creer. Ezequiel colmaba todas sus expectativas, era un buen alumno, un hijo ejemplar, era todo lo que habían deseado. Se imaginarán que de ese embarazo nací yo. Ezequiel me confesó muchos años después que me odió por eso. Odió a ese bebé que no era ni grande ni lindo. Yo era la combinación inversa, el pelo castaño de mi padre y los ojos marrones de mi madre. Me odió por haber llegado a romper esa química, por haberlo desplazado del centro de atención en el que él estaba hacía 13 años, hacia la periferia. Termina el capítulo 1. Bueno, ¿qué les parece? ¿Se entendió la historia? ¿Qué le pasó? ¿Cuál es el conflicto principal de la historia? ¿Les parece? Ya lo planteó, ¿eh? ¿Qué es lo peor que va a pasar en esta historia? Anímense, si se equivocan no pasa nada porque total no la leyeron, yo la sé. Bueno, disculpe, profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el conflicto de la historia que ya está planteado? ¿Qué es lo peor que va a pasar en esta historia? Que vamos a conocer más adelante. ¿La muerte del hermano? Exactamente. Hay un dolor que él quiere expresar por la muerte de su hermano Ezequiel y que es de lo que se va a tratar la novela. Los ojos del perro siberiano se trata de este hermano tratando de explicarnos, de contarnos qué pasó con Ezequiel. De eso Vale, se va a ¿vos tratar tenés la el libro? novela. ¿Cómo, Gaby? ¿Tenés el libro vos? Lo hice copia. Ah, ¿en copiar o dónde? No, un chico que no me hace las copias acá en el barrio. Ah, buenísimo, después te escribo por privado. Bueno. Dale. Yo tengo el libro Estar, también. si lo piden, viste, se ha hecho como muy popular, ¿ves? Mira, Ale lo consiguió. Es un libro lo tiene todo el mundo. Sí, Pregunten. yo lo tenía. Mira. Si me preguntás dónde fue a parar. Ay, qué lástima, porque es releído, todo el mundo lo lee. Bueno, Sí. otra pregunta les voy a hacer. ¿Esta familia qué posición económica tiene? ¿Y cómo nos damos cuenta? Alto, son ricos. ¿Y por qué nos dimos cuenta que son ricos? Por la casa. Por la descripción, exacto, Candela, por la descripción de la casa.
2 plantas, 4 baños, habitaciones de sobra, piezas que no saben qué hay adentro, un jardín gigante. Son ricos, viven en San Isidro, pero en la parte cheta de San Isidro. Son High Society. Así que tenemos un gran conflicto, una terrible tragedia que va a suceder dentro de una familia rica. Y vamos a ver qué les pasa a esta familia que teniendo todo terminan viviendo semejante tragedia. Bueno, creo que las reenganché. Si alguien quedó no enganchada con esta novela, fracaso como profesora. Pero a mí me parece que... No, pues yo me la leí. Ah, bueno, no adelantes nada, Candela, pero muy buena historia, ¿eh? Van a ver que les va a encantar. Y ya les digo, no es que quiero ir al morbo de que quiero hacerla llorar, porque no es por ahí. Es una historia linda de leer, es una historia de sanación, de curación, pero bueno, tiene una parte muy triste que ya la sabemos, que es que va a morir Ezequiel. Esa es la parte que nos va a resultar dolorosa, pero es una historia linda de leer, ¿sí? De aprendizaje, porque este chico, el que está contando la historia, aprende, toda la novela se trata de todo lo que él aprende a partir de conocer a su hermano, que no lo conoce. Ya vieron que él nació cuando Ezequiel tenía 13 años, o sea que era grande Ezequiel cuando él nació. Casi no se conocieron, pero tienen toda esta novela para ver que en el tiempo que se conocieron, construyeron algo muy lindo, como lo que estamos construyendo acá, entre ustedes, sobre todo, siendo compañeras, empezando la escuela, mandándose mensajitos, compartiendo cosas. Bueno, así se construyen las relaciones, y de eso se trata esta novela, de cómo una relación que no existía empezó a existir a partir de algo que pasa. Vamos a ir viendo cómo es. Bueno, y 42, soy una genia, manejo el tiempo así. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario, algo que hacer? Si no, ya cortamos. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Perfectas? Bueno, chicas y chicos, Edgardo, ahora cortamos. Yo ya en un ratito cargo la clase a YouTube por si la quieren volver a ver, si algo les quedó. Si no, igualmente no la tienen que ver, o sea, es solamente como para tenerla ahí de recuerdo. Y como siempre, estoy en el grupo, por si ustedes quieren ir, les quedó por ahí alguna consigna sin resolver. Ahí los vemos a Silvia y a Edgardo, que no nos conocemos personalmente, un gusto. Por si ustedes quieren, algo les quedó sin hacer o lo que sea, vamos charlando. Yo ahora igual les voy a pasar también el video del capítulo 2, leído por mí. Y después ustedes me van diciendo quién quiere leer otros capítulos, ¿sí? Y podemos leer solo los miércoles o podemos mandar un capítulo mañana. Alguien se inspira y no sé, a las 10 de la mañana nos manda el capítulo siguiente del que se terminó de leer y nos vamos enterando de la historia así. Es un juego, ¿sí? Nadie se enoja. Si quieren borran después todos los audios, o sea, y es para disfrutar y compartir, como dijimos al principio, para vivir experiencias como si estuviéramos juntas en la escuela. Pero bueno, estamos a la distancia, entonces nos escuchamos las voces, nos comentamos, ¿sí? Para eso es. Quien no quiere leer, no pasa nada, pero me encantaría que se animen. Audios, ¿sí? Como le dije a Gaby, se graban y yo leo el capítulo. ¿Por audio de WhatsApp? Es como el audio de WhatsApp o como un audio, viste, como te decía, en el celu, grabás el audio y después lo mandás por WhatsApp. Ahora el capítulo 2, yo ya lo leí. Entonces, si me dejan, yo ya lo comparto, ese ya está leído y vemos quién lee el 3, ¿sí? Bueno, pero todo tranqui, si por hoy no tienen que hacer nada, si ya hicieron todo lo de la clase pasada, ya está terminado, era esa la consigna, vamos a seguir leyendo nada más, ¿sí? La novela. Pueden escuchar los audios míos y de sus compañeras, o pueden directamente decidir no escuchar nada y leer ustedes la novela como quieran, ¿se entiende? Eso también es libre, ¿sí? Saben que no me impongo nada, pero nada, avanzamos con la lectura. Bueno, si nadie tiene nada más, ya las libero y los libero. ¿Nada más? Bueno, me encanta verles las caras, me encantó conocerlos a Silvia y a Edgardo. Y bueno, cualquier duda, yo sigo en el celu conectada por lo que ustedes me quieran comentar o van mandando los capítulos, ¿sí? Nos hablamos por el celular. Bueno, gracias. Profesora, gracias. Nos vemos. Adiós, chau, chau. Hasta la próxima. Adiós, chau, chau.